Hola, mi nombre es Carmen, Carmen Delgado. Tengo 52 años y vengo de un pueblito chiquito cerca de Morelia, en Michoacán. Un lugar donde todos se conocen, donde las calles no tienen nombre porque no las necesitan, donde mi abuela me crió entre el olor a tortillas recién hechas y el sonido de las campanas de la iglesia. Pero yo no les voy a hablar de mi pueblo, no directamente. Les voy a contar de estos últimos 30 años de mi vida, de estos 30 años que viví aquí, en Los Ángeles, limpiando casas ajenas, soñando con regresar a casa, enviando cada peso que podía a mi familia. Y si me están escuchando ahora, si están aquí conmigo en este momento, por favor, denle seguir a este canal, porque estas historias, nuestras historias, como mujeres inmigrantes, necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas. Yo llegué acá cuando tenía 22 años. Era 1993. Clinton acababa de llegar a la presidencia y yo era una muchacha con 2 niños chiquitos y sin marido. El papá de mis hijos se había ido cuando el más pequeño apenas tenía 6 meses. Se fue una mañana y nunca regresó. Ni una carta, ni una llamada, nada. Mi mamá me decía: Carmen, tienes que hacer algo. Estos niños necesitan comer, necesitan estudiar. Y tenía razón. En mi pueblo no había trabajo para nadie, mucho menos para una mujer sola con 2 bocas que alimentar. Los días se me hacían eternos viendo a mis bebés llorar de hambre, viendo cómo mi mamá compartía sus 2 tortillas entre los 4 porque no había más. Fue mi primo Javier quien me habló de Los Ángeles. Él llevaba 3 años acá, trabajando en construcción. Carmen, me dijo una noche cuando vino de visita, allá hay trabajo. Las gringas necesitan quien les limpie las casas. Puedes ganar en una semana lo que acá no ganas ni en 2 meses. La idea me daba terror. Dejar a mis hijos, dejar a Ricardo que tenía apenas 4 añitos y a Miguel que ni siquiera había cumplido los 2. Pero mi mamá, Dios la bendiga, me dijo: mija, yo los cuido. Tú vete, trabaja duro, mándanos dinero y cuando hayas juntado lo suficiente, regresas por ellos. El plan era sencillo, o eso creíamos: trabajar duro 2, máximo 3 años. Juntar dinero para construir una casita en el pueblo, poner un pequeño negocio, traer a mis hijos conmigo si era necesario, o regresar por ellos cuando ya tuviéramos algo estable. 3 años se volvieron 5, 5 se volvieron 10 y 10 se volvieron 20. 20 años mandando dinero cada mes, 20 años limpiando baños que no eran míos, cocinando comidas que no iba a comer, cuidando niños que no eran mis hijos, 20 años hablando por teléfono cada domingo, escuchando las voces de Ricardo y Miguel crecer a través del auricular. ¿Cuándo regresas, mamá?, me preguntaban al principio. Después ya no preguntaban. La verdad es que Los Ángeles me tragó. No de mala manera, bueno, no toda de mala manera. Esta ciudad te da oportunidades, sí, pero también te quita cosas. Te quita el tiempo, te quita la cercanía con los que amas, te quita pedazos de ti que no sabes ni cuándo se fueron. Yo trabajaba para familias muy buenas, en su mayoría. Familias en Beverly Hills, en Santa Mónica, en Brentwood, casas enormes con jardines que parecían parques, con escaleras de mármol que yo subía y bajaba cientos de veces al día. Las señoras eran amables conmigo, me trataban bien, me aumentaban el sueldo cada año, me daban regalos en Navidad, me preguntaban por mis hijos en México. Mrs. Johnson, le decía yo a una de mis patronas, mis hijos están construyendo una casa nueva. Con el dinero que mando, ya casi terminan el segundo cuarto. Y ella sonreía y me decía: qué bueno, Carmen,
Tus hijos son muy afortunados de tener una madre como tú. Y yo me sentía orgullosa, me sentía útil, me sentía como que todo este sacrificio valía la pena. Cada mes, religiosamente, iba a la tienda de envíos de dinero en la Vermont. $500, 600 cuando podía, 800 en buenos meses. Era mi ritual sagrado. Era lo que le daba sentido a levantarme cada mañana a las 5, a tomar 2 camiones para llegar al trabajo, a quedarme hasta tarde limpiando casas enormes. Para Ricardo y Miguel, le decía al señor que me atendía en la tienda, para Michoacán. Y él me daba mi recibo, mi comprobante de que una parte de mi corazón viajaba de regreso a casa cada mes. Por las noches, en mi cuartito rentado en Pico Union, me quedaba despierta pensando en ellos, en cómo estarían creciendo, en qué estarían estudiando, en si me extrañarían tanto como yo a ellos. Miraba las fotos que mi mamá me mandaba y trataba de imaginarme sus voces, sus risas, sus abrazos. Pronto, me decía a mí misma, pronto voy a regresar y vamos a estar juntos para siempre. Mi día empezaba a las 5 de la mañana, siempre, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Los sábados también, porque las familias de los sábados me pagaban extra. Nunca faltaba, nunca llegaba tarde. Esa era mi reputación. Carmen, la confiable. Me levantaba en la oscuridad en mi cuartito en Pico Union. Un cuarto pequeñito que tenía una cama, un buró, una televisión chiquita y una foto de mis hijos sobre la mesa. Era lo único que necesitaba. Todo lo demás era gasto innecesario. Todo lo demás era dinero que no llegaba a México. Me bañaba rápido con agua fría porque el calentador casi nunca funcionaba. Me ponía mi uniforme, pantalón negro, blusa blanca, zapatos cómodos que duraran mucho, y salía a la parada del camión. A las 5:40 ya estaba esperando, con mi bolsa de mandado donde llevaba mi almuerzo. Casi siempre un sándwich de jamón y un plátano. Nada fancy, nada caro. El primer camión me llevaba hasta Wilshire, el segundo hasta Beverly Hills. 2 horas de recorrido para llegar a mi primer trabajo del día, la casa de Mrs. Patterson. Una casa de 2 pisos, 4 recámaras, 3 baños completos, una cocina enorme con isla en el medio y un jardín que parecía de revista. Mrs. Patterson era buena conmigo. Nunca me gritó, nunca me trató mal. Me dejaba mi cheque sobre la mesa de la cocina cada viernes con una notita que decía "Thank you, Carmen". A veces hasta me dejaba comida en el refrigerador para que te lleves a casa, me decía. Pero yo no me llevaba nada a casa. Todo lo que me llevara de más era dinero que no juntaba para mandar a México. Limpiaba su casa de arriba a abajo, empezaba por las recámaras. Tendía las camas, aspiraba las alfombras, limpiaba los baños hasta que brillaran. Después la sala, el comedor, la cocina, barrido, trapeado, sacudido. Todo tenía que quedar perfecto, todo tenía que estar en su lugar. Mi mamá siempre me decía que el trabajo hay que hacerlo bien o no hacerlo. Les platicaba a las pocas amigas que tenía en el building donde vivía. Si yo limpio mal, me van a correr. Y si me corren, mis hijos no comen. Los miércoles y viernes también trabajaba en casa de Mrs. Rodríguez, una mexicana casada con un gringo que vivía en Santa Mónica. Ella sí hablaba español conmigo y siempre me preguntaba por mis hijos. ¿Cómo están tus muchachos, Carmen? Y yo le contaba todo, como si fuera mi hermana. Ricardo ya va a terminar la preparatoria, le decía orgullosa. Y Miguel ya aprendió a manejar. Mi mamá me dice que es muy responsable, que me ayuda mucho. Mrs. Rodríguez me escuchaba mientras yo limpiaba sus pisos de mármol. Qué bueno, Carmen.
¿Y cuándo los vas a traer acá? Esa pregunta siempre me dolía, porque yo no quería traerlos acá. Yo quería regresar allá. Quería que ellos tuvieran una vida mejor en México, con el dinero que yo estaba juntando. No quería que pasaran por lo que yo pasaba, la soledad, el frío, la nostalgia que te come por dentro. Los sábados trabajaba para 3 familias diferentes, casas más pequeñas, trabajos de mediodía, pero sábado era el día que más dinero hacía. Podía sacar hasta $200 en un solo día si me movía rápido entre una casa y otra. Domingos era mi único día de descanso, pero no descansaba realmente. Domingo era el día de la llamada semanal a México. A las 2 de la tarde, hora de Los Ángeles, yo marcaba la caseta del pueblo. Mi mamá me esperaba ahí, con mis hijos. ¿Cómo están, mijos?, les preguntaba y me quedaba callada escuchando sus voces. Ricardo me contaba de la escuela, de sus amigos, de sus planes. Miguel era más tímido, pero siempre me decía, «Te extraño, mamá». Y yo me aguantaba las ganas de llorar. ¿Ya llegó el dinero de este mes?, le preguntaba a mi mamá. Sí, mija. Ya fuimos al banco, ya separamos lo de la comida, lo de la escuela y lo de la casa. Ah, la casa. Esa casa que estábamos construyendo poco a poco, con cada envío, con cada sacrificio. Mi mamá me mandaba fotos del progreso, primero los cimientos, después las paredes, después el techo. Ya casi terminamos la sala, me decía. El próximo mes empezamos con las recámaras. Y yo me emocionaba, me llenaba de esperanza. Todo este trabajo, toda esta soledad, tenía un propósito, tenía una meta. Domingo en la noche, después de la llamada, me quedaba en mi cuarto contando el dinero de la semana. Separaba lo de la renta, lo de la comida, lo del camión, todo lo que sobraba. Y siempre sobraba algo porque yo no gastaba en nada que no fuera necesario. Lo guardaba en una caja de zapatos debajo de mi cama. Al final del mes, juntaba todo e iba a la tienda de envíos. Era mi ritual sagrado, mi conexión con casa, mi manera de ser mamá a distancia. Nunca se me ocurrió preguntar en qué exactamente se gastaba el dinero. Confiaba ciegamente. Eran mi mamá y mis hijos. ¿Por qué iba a dudar de ellos? Las llamadas de los domingos se fueron volviendo mi vida entera. Era lo único que esperaba cada semana. Todo lo demás, el trabajo, el cansancio, la soledad, todo lo demás lo podía aguantar porque sabía que el domingo iba a escuchar sus voces. Mamá, ya terminamos de poner las vigas de la sala, me decía Ricardo cuando tenía como 16 años. Su voz ya no era de niño, era grave, como la de su papá, aunque yo trataba de no pensar en eso. Dice la abuela que el próximo mes ya podemos empezar con los acabados. Yo me quedaba ahí parada en la caseta telefónica de la Vermont, con el auricular pegado a la oreja, imaginándome todo. Me imaginaba la sala terminada, con sus ventanas grandes por donde entrara mucha luz. Me imaginaba a mis hijos ahí sentados viendo televisión, esperándome para la cena. ¿Y tú qué tal en la escuela, mijo? Bien, mamá. Sigo en el cuadro de honor. La maestra dice que si sigo así, puedo conseguir una beca para la universidad. Universidad. Esa palabra me llenaba el pecho de orgullo. Ninguno en mi familia había llegado a la universidad, pero mi Ricardo sí iba a llegar. Con el dinero que yo mandaba, él iba a ser alguien importante, iba a tener una profesión. ¿Y Miguel? Miguel siempre se ponía más nervioso al teléfono. Era más chiquito, más tímido. Pero cuando por fin hablaba, me derretía el corazón. Mamá, ya aprendí a ayudarle al albañil con la casa. Dice que tengo buenas manos para la construcción. Ay, mijo, pero tú también vas a estudiar.
La casa la estamos haciendo para que ustedes tengan un lugar bonito donde vivir mientras van a la escuela. Mi mamá siempre se ponía al final de las llamadas. Carmen, necesitamos un poquito más este mes. El cemento subió de precio y también queremos comprar azulejos mejores para la cocina, para que se vea bonita cuando regreses. Y yo siempre decía que sí, siempre encontraba la manera de mandar más, trabajaba un sábado extra, limpiaba casas de noche después de mi trabajo regular, pedía prestado cuando era necesario, lo que fuera para que esa casa saliera adelante. Porque esa casa no era solo una casa, era mi refugio, era mi futuro. Era el lugar donde por fin iba a poder abrazar a mis hijos todos los días, donde iba a poder cocinarles sus comidas favoritas, donde iba a poder compensar todos estos años perdidos. Mrs. Patterson se dio cuenta de que yo trabajaba demasiado. Un día me vio muy cansada, como que me iba a desmayar limpiando su escalera. Carmen, ¿estás bien? Te ves muy pálida. Estoy bien, Mrs. Patterson, solo un poco cansada. ¿Trabajas en otro lugar además de aquí? Y yo le conté. Le conté de mis hijos, de la casa que estábamos construyendo, de mis sueños de regresar a México. Ella me escuchó con mucha atención, como si realmente le importara. Qué admirable, Carmen, tus hijos van a estar muy orgullosos de ti. Y me aumentó el sueldo. $50 más a la semana. Para mí eso era como ganarse la lotería. Todos esos $50 extras se fueron directo a México. Con los años, las llamadas cambiaron. Mis hijos ya no eran niños. Ricardo terminó la prepa y entró a estudiar contabilidad en Morelia. Miguel terminó la secundaria y siguió ayudando con la casa mientras decidía qué estudiar. Mamá, la casa ya está casi terminada, me decía mi mamá. Solo falta poner el piso de la recámara principal y arreglar el patio trasero. Ricardo dice que cuando tú regreses, él puede conseguirte trabajo en una oficina de contadores en Morelia, con su contacto ahí. Eso me emocionaba muchísimo. La idea de tener un trabajo de oficina, de no tener que limpiar casas ajenas, de estar cerca de mis hijos. Me imaginaba usando ropa bonita para ir al trabajo, almorzando con Ricardo los viernes, ayudando a Miguel a decidir su carrera. ¿Y cuándo crees que regrese, mamá? Pues cuando tú quieras, mija. La casa ya casi está. Solo nos falta amueblarla un poquito y ya. Pero siempre había algo más. Siempre faltaba algún detalle, algún acabado, algo que requería un poquito más de dinero. El piso de la sala, las ventanas de la cocina, el tinaco nuevo, la instalación eléctrica que había salido más cara de lo esperado. Y yo seguía mandando dinero, seguía trabajando, seguía posponiendo mi regreso. El próximo año, me decía a mí misma, el próximo año ya regreso. Pero el próximo año siempre traía nuevos gastos, nuevas necesidades, nuevas razones para quedarse un año más. Cuando cumplí 40 años, me hice una promesa. A los 45 regresaría definitivamente. Costara lo que costara. Cuando cumplí 45, me dije, solo 5 años más, para asegurarme de que todo estuviera perfecto. Los años se me fueron volando limpiando casas en Beverly Hills, contando dólares en mi cuarto de Pico Union, esperando las llamadas de los domingos, y mi casa en México siguió creciendo, cada mes un poquito más, cada mes más cerca de estar terminada, cada mes más cerca de poder regresar. O eso creía yo. 20 años pasan volando cuando tienes una meta. 20 años pasan como si fueran 5 cuando cada día lo vives pensando en mañana. Para el 2010 ya había mandado más dinero a México del que jamás pensé que podría ganar en mi vida entera.
$120,000. Tal vez más. Perdí la cuenta después de los primeros 10 años, pero sí sé que nunca, ni un solo mes en 20 años, dejé de mandar dinero. Ni cuando me enfermé de gripe y no pude trabajar una semana, ni cuando Mrs. Patterson se fue a Europa 2 meses y me quedé sin uno de mis trabajos principales, ni cuando la crisis del 2008 hizo que varias de mis familias tuvieran que reducir el servicio de limpieza. Siempre encontraba la manera. Una vez tuve que empeñar una cadenita de oro que mi abuela me había dado para completar el envío del mes. Otra vez trabajé limpiando oficinas de noche, después de mis trabajos de día, para poder mandar dinero extra para los materiales de construcción que se habían encarecido. Carmen, te ves muy flaca, me decía Mrs. Rodríguez. ¿Estás comiendo bien? Y yo le sonreía y le decía que sí, pero la verdad es que muchas veces cenaba solo un pan dulce con café. La comida costaba dinero, y ese dinero yo prefería mandárselo a mis hijos. Mejor que coman bien ellos, me decía yo misma. Yo ya estoy vieja. Ellos necesitan crecer fuertes. Para el 2005, Ricardo ya era contador titulado. Se había graduado con mención honorífica de la Universidad de Morelia y había conseguido trabajo en una firma importante. Mi hijo, mi bebito que había dejado de 4 años, ya era un profesionista. Mamá, ya gano mi propio dinero, me decía por teléfono. Ya no necesitas mandarnos tanto, ya puedo ayudar con los gastos de la casa. Pero yo seguía mandando igual, porque aunque él ya trabajara, aún vivía con mi mamá. Y Miguel todavía estaba estudiando su carrera técnica en computación. Y la casa siempre necesitaba algo más. Es que queremos ponerle pisos de cerámica a todas las recámaras, me explicaba mi mamá, para que cuando regreses todo esté bonito. Y también pensamos hacer una cochera techada, para que tu carro no se moje cuando llueva. Mi carro. Yo ni tenía carro, pero me emocionaba pensar que cuando regresara iba a poder comprar uno, con todo el dinero que había ahorrado al no gastar en nada innecesario todos estos años. Miguel terminó su carrera en el 2008. Consiguió trabajo en una tienda de computadoras en Morelia, arreglando equipos y dando soporte técnico. Mis 2 hijos ya eran hombres hechos y derechos, ya tenían sus profesiones, sus trabajos, sus vidas, pero siguieron viviendo en casa de mi mamá, esperándote, me decían, y yo seguía mandando dinero, ya no tanto para sus estudios, porque ya habían terminado, pero sí para la casa, siempre para la casa, y para ayudarles con sus gastos mientras juntaban dinero para sus propias vidas. Es que Ricardo quiere casarse, me explicó mi mamá en una llamada del 2012. Conoció a una muchacha muy buena, hija de familia, pero necesita juntar dinero para la boda, para el anillo, para todo eso. Y tú sabes que los sueldos acá no alcanzan para mucho. Claro que mandé dinero para la boda de Ricardo. Era mi hijo mayor, era mi orgullo, y si él iba a casarse, tenía que ser por todo lo alto. Es que Miguel también quiere estudiar una maestría, me dijo mi mamá otro día, en computación avanzada, pero la colegiatura está muy cara. Con una maestría va a poder ganar mucho más dinero. Y mandé dinero para la maestría de Miguel. Es que ya somos muchos en la casa, me explicó después. Ricardo ya se casó y vive aquí con su esposa. Pronto van a tener bebés. Y Miguel también tiene novia y creo que también se va a casar pronto. Necesitamos ampliar la casa, hacer más cuartos. Y mandé dinero para ampliar la casa. Cada año había algo nuevo. Cada año había una nueva necesidad, una nueva meta, una nueva razón para mandar más dinero. Y yo nunca cuestionaba nada. Eran mi familia, los amaba, confiaba en ellos.
Además, por teléfono todo sonaba tan real, tan necesario, tan importante. Mamá, cuando veas la casa, no vas a creer lo bonita que quedó, me decía Ricardo. Parece casa de ricos. Toda mi oficina se va a morir de la envidia cuando sepan que mi mamá construyó algo así. Y a mí se me llenaba el pecho de orgullo. Mi sacrificio había valido la pena. Mis hijos iban a tener una vida mejor que la mía. Eso era lo único que me importaba. En el 2013 cumplí 50 años. 50 años y ya casi 30 viviendo en Los Ángeles. 30 años limpiando casas ajenas, enviando dinero a México, soñando con el día en que pudiera regresar. Ya es hora, me dije. Ya es hora de regresar a casa. El 2014 fue el año en que por fin tomé la decisión. Ya había cumplido 50 años. Mis hijos ya eran adultos independientes. La casa ya estaba terminada, o eso me habían dicho por años. Ya era hora de regresar a México para siempre. Le di aviso a todas mis familias con 3 meses de anticipación. Mrs. Patterson hasta lloró cuando se lo dije. Carmen, tú has sido parte de nuestra familia por más de 15 años. ¿Estás segura de que te quieres ir? Es que ya es hora, Mrs. Patterson. Mis hijos me necesitan, y yo también los necesito a ellos. Ella me entendió, me deseó lo mejor. Hasta me dio un bono extra de despedida, $1,500. Para que empieces tu nueva vida en México, me dijo. Mrs. Rodríguez también se puso muy triste. Te voy a extrañar mucho, Carmen, pero qué bueno que por fin vas a estar con tus hijos. Ellos deben estar emocionadísimos. Sí, estaban emocionados. Cuando les dije por teléfono que ya había decidido regresar para siempre, se pusieron muy contentos. ¡Qué bueno, mamá!, me dijo Ricardo. Ya era hora. La casa está esperándote. Ya verás qué bonita quedó. Mamá, vas a estar muy orgullosa, agregó Miguel. Todo el dinero que mandaste valió la pena. La casa es la más bonita del pueblo. Mi mamá también estaba feliz, pero también sonaba un poquito nerviosa. Mija, qué bueno que regresas. Ya nos hacía falta tener a la familia completa. Empecé a hacer todos los preparativos. Vendí mis pocos muebles, cancelé mis servicios, me despedí de mis pocas amigas en el building. Todo lo que tenía cabía en 3 maletas. 3 maletas después de 30 años de vida. Pero no me importaba. Iba a casa, iba a estar con mis hijos. Iba a vivir en la casa que habíamos construido juntos con tanto amor y sacrificio. El vuelo lo compré para febrero del 2015. Los últimos días en Los Ángeles se me hicieron eternos. No podía dormir de la emoción. Me imaginaba abrazando a mis hijos en el aeropuerto, me imaginaba entrando por primera vez a mi casa, me imaginaba cocinándoles una cena especial esa primera noche. Cuando el avión despegó del aeropuerto de Los Ángeles, yo iba llorando, pero no de tristeza, de felicidad. Por fin iba a casa. El vuelo a Morelia se me hizo cortísimo. Cuando el avión empezó a descender y vi las montañas de Michoacán por la ventanilla, se me llenó el pecho de una emoción que no había sentido en 30 años. Olor a tierra, olor a home. En el aeropuerto me esperaban Ricardo y Miguel. Ya eran hombres hechos y derechos. Ricardo, mi bebé de 4 años, ahora tenía 34. Miguel tenía 32. Los reconocí inmediatamente, pero también me costó trabajo creer que esos hombres altos y fuertes eran mis bebitos. Nos abrazamos en el aeropuerto. Lloré como una niña chiquita. Ellos también lloraron. La gente que pasaba nos veía y también se emocionaba. Después de 30 años, por fin estaba abrazando a mis hijos. Mamá, estás muy flaquita, me dijo Miguel. Pero ya verás, aquí te vamos a engordar bien. ¿Y la abuela?, pregunté.
Está en casa, esperándote. No quiso venir al aeropuerto porque ya está muy viejita para caminar tanto. En el carro, camino al pueblo, íbamos platicando de todo. Ellos me contaban de sus trabajos, de sus esposas, de los planes que tenían. Yo les contaba de Los Ángeles, de las familias para las que trabajaba, de cómo había sido mi vida todos estos años. Ya verás la casa, mamá, me decía Ricardo mientras manejaba. Quedó exactamente como la habíamos planeado, hasta mejor. Sí, mamá, agregó Miguel, te va a encantar. Tiene todos los detalles que siempre quisiste. Cuando llegamos al pueblo, todo se veía igual pero diferente. Las mismas calles de tierra, las mismas casas humildes, pero más casas nuevas, más movimiento. El progreso había llegado también a mi pueblito. Por aquí es, me dijo Ricardo, doblando en una calle que no reconocí. Yo esperaba que me llevaran a donde había estado la casa de mi mamá, donde yo había crecido, pero seguíamos manejando hacia una parte del pueblo que no conocía muy bien. ¿A dónde vamos?, pregunté. A la casa, mamá, a tu casa. Y entonces paramos enfrente de una casa normal, chiquita, de una planta, con paredes de bloc sin terminar y techo de lámina. Yo me quedé callada. Esperé a que me dijeran que era una broma. Esperé a que me dijeran, no, mamá, esta no es, tu casa está allá adelante. Pero no me dijeron nada. ¿Esta es la casa?, pregunté, casi en un susurro. Sí, mamá, esta es tu casa. ¿No te gusta? Me bajé del carro muy despacio. Caminé hacia la puerta. La casa tenía una sala pequeñita, una cocina del tamaño de un closet, 2 recámaras chiquitas y un baño. Todo se veía normal, corriente, como cualquier casa humilde del pueblo. Nada de pisos de cerámica, nada de ventanas grandes, nada de cochera techada. ¿Y los pisos de cerámica?, pregunté. ¿Cuáles pisos de cerámica, mamá? Los que me dijeron que iban a poner. Los azulejos de la cocina, la cochera techada. Ricardo y Miguel se vieron entre ellos. Mi mamá, que estaba sentada en una silla en la sala, bajó la cabeza. «Ay, mija», me dijo mi mamá, es que el dinero no alcanzó para todo eso». Y ahí fue cuando me empezó a temblar todo el cuerpo. ¿Cómo que no alcanzó? ¿A dónde se fue todo el dinero que mandé? Silencio. Mamá, te pregunto que a dónde se fue mi dinero. Más silencio. Y entonces entendí que algo estaba muy, muy mal. Esa primera noche en mi casa nueva no pude dormir. Me quedé acostada en una cama prestada, en una recámara que no era lo que me habían prometido por 20 años, tratando de entender qué había pasado. Al día siguiente, muy temprano, me senté con mi mamá en la cocina. Una cocina de 2 por 2 metros, no la cocina con isla que me habían descrito por teléfono tantas veces. Mamá, necesito que me diga la verdad. ¿A dónde se fue mi dinero? Ella no me veía a los ojos. Jugueteaba con un trapito de cocina, nerviosa. Ay, mija, es que la construcción siempre cuesta más de lo que uno piensa. $120,000 no alcanzaron para hacer una casa más grande que esta. Es que no fueron 120,000, mija. ¿Cómo que no fueron 120,000? Yo llevé la cuenta. Mandé entre $500 y $800 cada mes durante 20 años. Y entonces mi mamá empezó a llorar. Es que no todo se usó para la casa, Carmen. ¿Cómo? Es que Ricardo necesitaba dinero para su carro y para su boda, y Miguel también necesitaba para sus estudios y después para su carro también. Y yo me enfermé un tiempo y necesité medicinas muy caras. ¿Y tu hermana Rosa también necesitó ayuda cuando su marido se quedó sin trabajo? Se me fue helando la sangre con cada palabra. ¿Mi hermana Rosa?
¿Rosa también usó mi dinero? Solo un poquito, mija. Era una emergencia. Su niña se enfermó y... ¿Qué otras emergencias hubo con mi dinero, mamá? Y entonces me contó todo. Me contó que mi dinero no había sido solo para la casa y para mis hijos. Me contó que se había convertido en el fondo de emergencias de toda la familia extendida, que cuando mi prima Guadalupe se divorció, le habían dado dinero de lo mío para que rentara una casa, que cuando mi tío Raúl se quedó sin trabajo, le habían prestado dinero de lo mío para que pusiera su tiendita, que cuando mi hermana Rosa necesitó dinero para la quinceañera de su hija, habían usado dinero de lo mío porque Carmen después iba a entender. Que cuando Ricardo se casó no solo habían gastado en su boda, sino que también le habían dado dinero para el enganche de su casa propia, mientras yo pensaba que él vivía aquí esperándome. ¿Ricardo no vive aquí conmigo? No, mija. Él y su esposa tienen su propia casa desde hace 3 años. ¿Y Miguel? Miguel también. Él y su novia se casaron el año pasado. También tienen su casa. Me quedé en silencio, tratando de procesar toda esa información. Entonces, ¿yo voy a vivir aquí sola? ¿Con usted? Sí, mija. Pero no te preocupes. Los muchachos vienen a visitarnos seguido. Visitarnos. Como si fuera visita en mi propia casa, en la casa que yo había pagado con 20 años de mi vida. Esa tarde, cuando Ricardo llegó de su trabajo, me senté a hablar con él. Hijo, necesito que me expliques una cosa. Tu mamá me dice que tú tienes tu propia casa. Sí, mamá. Es una casa muy bonita. Está cerca del centro de Morelia. Tiene 3 recámaras, 2 baños, cochera techada. ¿La compraste con tu sueldo? Se quedó callado. ¿La compraste con mi dinero, Ricardo? Ay, mamá, no lo veas así. Es que yo necesitaba tener mi propia casa para casarme. Y tu dinero era de la familia, era para todos nosotros. Mi dinero era para construir esta casa, para que viviéramos juntos cuando yo regresara. Pero, mamá, tú ya regresaste, y aquí tienes tu casa. ¿Esta casita es lo que tú me prometías por teléfono todos estos años? Mamá, no te quejes, esta casa está muy bien. Hay familias enteras que viven en cuartos más chiquitos. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hijo, mi bebé por el que había sacrificado 30 años de mi vida, me estaba diciendo que no me quejara. Con Miguel fue igual. Cuando lo confronté, me dijo exactamente lo mismo. Mamá, el dinero era para la familia, y nosotros somos la familia. Todos salimos beneficiados. Yo salí beneficiada, Miguel, limpiando baños durante 30 años para que ustedes tuvieran sus casas propias y yo me quedara en esta casita con mi mamá. Ay, mamá, no dramatices. Tú tienes tu casa y nosotros venimos a verte. Dramatices. Mi propio hijo me dijo que no dramatizara. Esa noche lloré como no había llorado nunca en mi vida. Lloré por los 30 años perdidos. Lloré por las oportunidades que no tomé en Los Ángeles por estar mandando dinero acá. Lloré por las relaciones que nunca formé porque mi familia me estaba esperando en México. Lloré por todas las veces que no me compré ropa nueva, que no salí a comer a un restaurante, que no me tomé vacaciones, que no me hice un regalo, porque ese dinero tenía que llegar a México. Lloré por Mrs. Patterson, que me había tratado mejor que mi propia familia. Lloré porque por fin entendí que había sido una completa estúpida durante 20 años. Y lloré porque ya no podía regresar atrás. Ya tenía 50 años. Ya había quemado mis puentes en Los Ángeles. Ya no tenía nada más que esta casita chiquita y la compañía de una mamá que me había mentido durante 2 décadas.
Al día siguiente, mi prima Rosa llegó a visitarme. Carmen, qué bueno que ya regresaste. Ojalá y no vengas a hacer problemas por lo del dinero. Todo mundo sabe que tú siempre has sido muy dadivosa con la familia. Y ahí fue cuando entendí que no había sido solo ignorancia. Había sido complicidad. Todos sabían que mi dinero se estaba usando para otras cosas. Y todos habían decidido que estaba bien. Porque, total, Carmen siempre iba a mandar más dinero. Los primeros meses en México fueron los más difíciles de mi vida entera. Más difíciles que cuando llegué a Los Ángeles sin saber inglés. Más difíciles que todos esos años de soledad limpiando casas ajenas. Porque una cosa es estar sola por elección, trabajando por un sueño, y otra cosa muy diferente es darte cuenta de que el sueño era una mentira. Me levantaba todas las mañanas sin tener nada que hacer. En Los Ángeles, por lo menos, tenía una rutina, tenía un propósito. Acá, en esta casita chiquita con mi mamá, me levantaba y no sabía para qué. Mi mamá trataba de hacer conversación conmigo, pero yo no tenía ganas de hablar. ¿De qué íbamos a hablar? De cómo había usado mi dinero para mantener a toda la familia durante 20 años. De cómo me había mentido cada domingo cuando me hablaba de la casa que estábamos construyendo. Ricardo venía a visitarme los domingos. Llegaba con su esposa y sus 2 niños pequeños. Niños que yo no conocía porque habían nacido mientras yo estaba en Los Ángeles mandando dinero para la casa familiar que nunca existió. Mamá, ¿por qué estás tan callada?, me preguntaba. Deberías estar contenta. Ya estás en casa, con la familia. Y yo lo veía a él, tan tranquilo, tan cómodo en su casa propia, que había comprado con mi dinero, y no sabía si llorar o gritarle. Miguel también venía de vez en cuando, menos que Ricardo. Él siempre había sido más distante, pero ahora se sentía como un completo extraño. Mamá, deberías buscar algo que hacer, me decía. No puedes quedarte aquí todo el día sin hacer nada. ¿Algo que hacer? Había pasado 30 años haciendo algo, trabajando para darles una mejor vida a ellos, y resulta que ellos ya tenían sus vidas, sus casas, sus familias, y yo era... ¿qué? Una visita en mi propia historia. A los 3 meses de haber regresado, tomé una decisión. No podía seguir así. No podía seguir viviendo como una muerta en vida en esa casita, esperando las visitas de mis hijos los domingos como si fueran limosna. Mamá, le dije a mi mamá una mañana, me voy a ir a Morelia. Voy a buscar trabajo. Ay, mija, ¿para qué? Si ya estás grande para andar trabajando. Además, aquí tienes tu casa, tienes comida, tienes compañía. No, mamá, esta no es mi casa. Esta es una casa que se supone que pagué, pero donde yo no decido nada. Y no quiero su compañía si viene con mentiras. Se puso a llorar. Carmen, no seas así. Yo lo hice por el bien de toda la familia. No, mamá, lo hizo por el bien de todos menos por el mío. Me fui a Morelia con una maleta y los pocos ahorros que me quedaban. Renté un cuartito cerca del centro, más chiquito que mi cuarto en Los Ángeles, pero era mío. Por primera vez en mi vida tenía un espacio que era completamente mío. Buscar trabajo a los 50 años en México no fue fácil, especialmente para alguien que había estado fuera del país por tanto tiempo, pero encontré trabajo limpiando oficinas de noche. No pagaba mucho, pero era suficiente para mi cuarto, mi comida y mis gastos básicos. Y por primera vez en 30 años no tenía que mandar dinero a nadie. Era una sensación extraña, cobrar mi primer sueldo en México y saber que ese dinero era solo para mí, no para la casa familiar, no para las emergencias de mis hermanas, no para los carros de mis hijos, solo para mí.
Me compré ropa nueva, no porque la necesitara urgentemente, sino porque quería. Me compré zapatos bonitos. Me compré cremas para la cara. Me corté el pelo en un salón bonito. Cosas pequeñitas, cosas que en Los Ángeles nunca me había comprado porque ese dinero tenía que ir a México. Los primeros meses, Ricardo y Miguel me llamaban seguido. Mamá, ¿cuándo regresas a la casa? No voy a regresar. Pero, ¿por qué estás enojada? Si todo lo que hicimos fue por amor. No fue por amor, Ricardo, fue por conveniencia. Ustedes tomaron mi dinero, tomaron mi sacrificio y tomaron mis decisiones sin preguntarme. Ay, mamá, no seas dramática. Ahí estaba esa palabra otra vez. Dramática. Poco a poco fui dejando de contestar sus llamadas, no porque los odiara, sino porque necesitaba sanar. Necesitaba aprender a vivir para mí misma por primera vez en mi vida. Empecé a hacer amigas en el trabajo, mujeres como yo, que habían pasado por situaciones difíciles y estaban reconstruyendo sus vidas. Mujeres que no me juzgaban por haber sido tan tonta durante 20 años. Carmen, me decía Esperanza, una compañera de trabajo, no fuiste tonta, fuiste generosa. Y la generosidad no es un defecto, aunque a veces la gente se aproveche de ella. Y poco a poco fui entendiendo que ella tenía razón. No había sido tonta. Había sido una mujer que amaba a su familia y que había hecho sacrificios enormes por amor. El problema no había sido el amor. El problema había sido que mi amor no había sido correspondido de la misma manera. Han pasado ya 9 años desde que regresé a México. 9 años desde que descubrí la verdad sobre mi dinero y sobre mi familia. Y ya tengo 59 años. No voy a mentirles. No fue fácil. Hubo noches en las que me quedé despierta llorando, preguntándome si había hecho bien en alejarme de mis hijos. Hubo días en los que pensé en regresar a Los Ángeles, aunque fuera a empezar de cero otra vez. Pero no lo hice, porque por primera vez en mi vida estaba aprendiendo a vivir para mí. Aprendí a ir al cine sola. Aprendí a comer en restaurantes sin sentirme culpable por gastar dinero en mí. Aprendí a comprarme libros, a tener plantas en mi cuarto, a tomarme un día libre cuando me sentía cansada. Cosas que cualquier persona normal da por sentadas, pero que para mí eran completamente nuevas. También aprendí a poner límites. Cuando Ricardo me llamaba pidiendo dinero prestado, porque solo era una emergencia pequeñita, yo le decía que no. La primera vez me costó mucho trabajo. Me temblaban las manos al colgar el teléfono, pero después se me hizo más fácil. No, hijo, ese dinero es para mí. Cuando mi mamá se enfermó y mi hermana Rosa me llamó para decirme que tenía que ayudar con los gastos del hospital, yo también dije que no. Carmen, es tu mamá, es tu obligación. Mi obligación era mandar dinero durante 20 años para construir una casa familiar. Ya cumplí con esa obligación. Sonaba dura, sonaba fría, pero había aprendido que a veces tienes que sonar dura para protegerte. Mi mamá murió hace 3 años. Sí fui al funeral. Sí lloré por ella, pero no me sentí culpable por no haber pagado sus gastos médicos, porque finalmente había entendido la diferencia entre amor y sacrificio innecesario. Ricardo y Miguel han seguido con sus vidas. Ricardo ya tiene 3 hijos, Miguel tiene 2. De vez en cuando me mandan fotos por WhatsApp. Yo las veo, les contesto que están muy guapos los niños y ahí queda todo. No tengo rencor hacia ellos, ya no. Pero tampoco tengo la relación que había soñado durante 30 años y ya aprendí que está bien. No todas las historias terminan como uno las había imaginado. Lo que sí tengo ahora
es paz. Tengo una vida sencilla pero mía. Tengo amigas verdaderas que me valoran por lo que soy, no por lo que puedo darles. Tengo un trabajo que me gusta. Ahora limpio una escuela primaria durante el día y me encanta ver a los niños jugar en el recreo. Y tengo algo que nunca había tenido antes. Dinero para mí. No mucho dinero. No soy rica, pero tengo mi dinero, que gasto como se me da la gana. Y eso, créanme, no tiene precio. A veces pienso en qué habría pasado si me hubiera quedado en Los Ángeles, si nunca hubiera regresado a México. Tal vez seguiría limpiando casas, pero también seguiría mandando dinero cada mes. Seguiría viviendo para otros, seguiría posponiendo mi propia vida. Y aunque duele pensar en los 30 años que perdí, también me da orgullo saber que a los 50 años todavía tuve el valor de cambiar mi vida. Porque eso es lo que quiero decirles a todas las mujeres que me están escuchando, a todas las que están en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, en cualquier ciudad de este país, limpiando casas ajenas y mandando dinero a casa. No está mal ayudar a la familia. No está mal hacer sacrificios por amor, pero asegúrense de que su amor sea correspondido. Asegúrense de que su sacrificio sea valorado. Y por favor, no se olviden de ustedes mismas en el proceso, porque yo me olvidé de Carmen durante 30 años. Me convertí solo en la que manda dinero. Y cuando regresé a casa, resulta que Carmen ya no existía para nadie más. Tuve que volver a conocerme, volver a encontrarme, volver a aprender quién era yo además de ser madre, además de ser hermana, además de ser la que resuelve los problemas de todos. Y si ustedes están pasando por algo parecido, si sienten que han dado tanto que ya no saben quiénes son, les digo que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para vivir para ustedes mismas. Si me están escuchando desde Los Ángeles, desde Phoenix, desde Houston, desde cualquier lugar donde estén trabajando y soñando y sacrificándose, por favor déjenme un comentario diciéndome de dónde me escuchan. Y si conocen alguna historia parecida a la mía, también compártanla. Porque nuestras historias necesitan ser contadas. Y no se olviden de suscribirse a este canal para escuchar más historias de mujeres como nosotras. Mujeres valientes, mujeres fuertes, mujeres que hemos aprendido, aunque sea tarde, a valorarnos a nosotras mismas. Mi nombre es Carmen Delgado y esta fue mi historia.